Buenas tardes, soy Anton Leighton, asesor financiero de Adbank y conmigo está Rafael Ortega. Hola Rafa, muy buenas. Hola Antón, ¿qué tal? Quería que nos contaras un poco qué evolución está teniendo la cartera permanente, cómo está funcionando River Patrimonio, pero antes simplemente presentarme. Somos agentes financieros dentro de Adbank, que es una banca consolidada y solvente, pero hacemos un acompañamiento exclusivo e independiente de una boutique especializada. O sea que tenemos las ventajas de tener una banca digital, las comisiones bajas, pero con un acompañamiento extraordinario. Entonces, ahora que ya me presenté, quería que nos comentaras un poco, Rafa, porque estamos teniendo muchas preguntas de la nueva implementación que has conseguido a partir de marzo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Al final es todo alrededor del concepto de cartera permanente y a partir de ahí qué evolución ha habido dentro de la cartera permanente, que es lo que a mí desde un origen me llevó a lanzar el fondo River Patrimonio, y en estos casi 5 años que lleva en el mercado pues también ha habido algunos cambios. En la medida que íbamos viendo que era posible dentro de lo que te permite hacer la normativa, dentro de los vehículos que había a disposición, dentro también de que hemos ido pues, estudiando y cada vez conociendo mejor y profundizando un poco en la idea. Y entonces, como también por temas de normativa no puedo hablar de muchos datos exactos de los fondos sin tener que poner muchas pegas, había preparado una presentación en la que podemos hablar de la cartera permanente para quien no la conozca y a partir de ahí de ver cómo hemos cogido esa idea y estamos llevándola un paso más allá para implementarlo tanto en fondos de inversión como River Patrimonio, como en las carteras gestionadas que trabajamos con clientes de Andbank, de Boutique Wealth. Muy bien, Pues entonces, si te parece, voy a sí, compartir compártenos cuando quieras. pantalla y vemos aquí. Y vemos por qué es una cartera más robusta, qué diferencias tiene, qué pros. Sí, yo, si te parece, tengo algunas diapositivas, le damos una vuelta, tengo algunas ideas ahí que ir comentando y si hay algún tema que te parece interesante que podemos parar o algo que crees que no se va a entender bien, pues me paras y lo explicamos y si no, al final le damos una vuelta. Perfecto. Como te decía, hablaba de evolución en la cartera permanente. Eh, una vez tenemos este concepto claro, vamos a explicar qué es la cartera de las 8 estaciones, que es como el concepto teórico un poco de evolución, que es lo que quería explicar. Vamos a ver cuáles son los beneficios, vamos a hablar de combinar buy and hold o gestión estratégica con gestión táctica y vamos a ver un ejemplo en el que compararemos los activos defensivos que típicamente conforman una cartera donde prácticamente todas las carteras solo invierten en renta fija, la cartera permanente va un poco más allá y nosotros planteamos meter algunos activos extra y haremos una comparativa y luego vamos a ver resultados históricos de estas carteras y dónde podríamos estar dentro de 15 años si empezamos a invertir así ahora. Perfecto. Entonces, para quien no lo conozca, y empezando por el principio, la cartera permanente es una estrategia o una teoría de diseño de carteras que crea Harry Brown a final de los años 70, a principios de los 80, y él lo que plantea es que como el futuro económico está acotado, porque no sabemos qué escenario económico nos depara el futuro, no sabemos si va a haber más o menos crecimiento, más o menos inflación, pero sí que sabemos que o tendremos crecimiento o no lo tendremos y o tendremos inflación o no la tendremos. Y entonces él se plantea que si hay 4 posibles escenarios económicos, si hacemos el trabajo de identificar cuál es el activo que mejor funciona en cada uno de estos, podríamos crear una cartera que sería muy simple y muy elegante y muy eficiente, donde tenemos cada uno, creamos una serie de reequilibrio de posiciones para que aquellos que están funcionando muy bien los vendemos y empezamos a comprar a aquellos que se están quedando un poquito por detrás. Y él identificó los 4 activos como acciones, oro, bonos y efectivo. Y empezó a hablar de acciones para los escenarios de crecimiento, porque cuando hay crecimiento económico las empresas prosperan, les resulta más fácil vender sus productos y servicios y entonces incrementan beneficios y eso se acaba viendo en los resultados en bolsa. El oro como refugio para la inflación, pensando aquí en escenarios donde las expectativas sobre los tipos de interés se disparan, donde la inflación se descontrola durante un periodo largo de tiempo y el oro, pues históricamente ha mantenido su valor en esos escenarios de aumentos de precios y además
es valorado globalmente como un activo refugio que te puede proteger la cartera en momentos de incertidumbre. Detectó o identificó que los bonos eran el mejor activo para la deflación, sencillamente porque cuando hay deflación, pues los cupones que pagan los bonos de repente valen más y eso hace que se revaloricen. Esto es un tema, podríamos decir, casi matemático. Y además, en algunos entornos de deflación, sobre todo los de los últimos 20, 30, 40 años, pues además en estos periodos los tipos de interés han tendido a bajar. Podríamos esto discutir si en el futuro va a ser exactamente así, pero bueno, esto le da un poco de ayuda extra. Y finalmente Brown hablaba del efectivo como una pieza que da liquidez y estabilidad, aunque realmente no es efectivo, es renta fija de muy corto plazo, para amortiguar y además permitirte tener pólvora seca para comprar, para aprovechar oportunidades cuando todo cae, ¿no? En escenarios de autocorrelación negativa, en grandes recesiones. Entonces, este sería el concepto de cartera permanente y a esta idea de asociar escenarios económicos con distintas inversiones, otros inversores, incluido yo, lo hemos llamado diversificación estructural. Pensar que hay activos, hay estrategias que estructuralmente se van a comportar de una forma determinada. No sabemos cuál es el escenario que vendrá, pero sí que habrá activos o estrategias que sí o sí se van a ver favorecidos por cada uno de estos escenarios. Y entonces, a donde nosotros nos hemos movido con esta idea de las 8 estaciones es a que, aunque Brown hablaba de los escenarios en términos absolutos, por ejemplo, inflación o crecimiento, la realidad es que estos escenarios se entrelazan o se cruzan. Podemos tener crecimiento con inflación más alta o podemos tener crecimiento con inflación baja, incluso con deflación. El tema de las 8 estaciones viene un poco por algunos lugares donde se trabaja el campo, se habla de 8 periodos a lo largo del año para preparar una cosecha. Digamos que la idea sería que todo el mundo tiene claro qué es el verano en su cabeza, pero a la vez entendemos que pues, seguramente alguien que está trabajando el campo no está haciendo lo mismo al principio del verano que al final del verano. Y me gusta esa analogía porque, bueno, pues por ejemplo, en un escenario de inflación, no es lo mismo una inflación acompañada de crecimiento que una inflación acompañada de recesión. De hecho, seguramente son un escenario muy, muy diferente y los activos y estrategias que van a funcionar mejor o peor también van a ser muy diferentes. Y además hay una tercera, digamos, una tercera parte que sería cómo de intensa es la inflación, cómo de intenso es el crecimiento, cómo de intensa es esa recesión. Entonces, por eso nos gusta esta idea de ser un poquito más granulares y de ver los 4 escenarios y también las intersecciones. Y entonces, al hacer ese mismo ejercicio que hizo Brown a final de los años 70, pero haciéndolo hoy, teniendo en cuenta que Brown pues, en aquel momento lo planteó como algo que podía hacer cualquiera y teniendo en cuenta que hay algunas estrategias, hay algunos activos que no existían o sencillamente no eran accesibles para un inversor minorista hace 30 o 40 años, pues hemos revisitado ese trabajo, pero con las herramientas actuales y con el conocimiento que tenemos ahora. Y eso nos lleva a crear una cartera con 8 piezas en vez de 4, donde tenemos las piezas principales de la cartera permanente, porque tenemos acciones, si bien diferenciamos un poco entre acciones más ofensivas y menos ofensivas, tenemos el oro, tenemos los bonos, pero también metemos estrategias tácticas que utilizan principalmente momentum o seguimiento de tendencias, que es algo que ahora explico con un poquito más de detalle, nos permite ser un poco más adaptables y también incorporamos la inversión en volatilidad como un activo y no como una consecuencia solo del diseño de la cartera. Este enfoque tiene varios beneficios. El primero de todos que acabo de comentar es que tiene y aporta más diversificación, porque no estamos pensando solo en los escenarios económicos, estamos pensando en cómo estos escenarios se entremezclan y podemos decir que de alguna forma estamos diversificando los diversificadores y no estamos jugándonoslo todo a que un activo en concreto nos tiene que salvar de todos los tipos de inflación, de todos los tipos de recesión, ¿no? A la vez, nos aporta un enfoque que teóricamente es un enfoque más equilibrado, porque digamos que la cartera permanente, claro, solo tiene un 25% de acciones, por lo tanto, siempre va a ser una cartera conservadora. Cuando hacemos esta reinterpretación de esas ideas, podemos crear carteras que, gracias también a la incorporación de estrategias tácticas o de estrategias híbridas, podríamos decir, la inversión alternativa,
nos permiten tener siempre un porcentaje mayor de la cartera predispuesto a hacerlo bien en cualquier escenario. Podemos tener más de la mitad de la cartera funcionando cuando hay crecimiento, cuando hay recesión, cuando hay inflación, cuando hay deflación. Evidentemente estoy cogiéndolo con pinzas, dependiendo del tipo de inflación y potencialmente podemos llegar a tenerlo. Pero sí que es verdad que de todas, tenemos una cartera que está más orientada a activos que esperamos que tengan rentabilidad positiva a largo plazo y por lo tanto una cartera con más crecimiento. Y entonces es una cartera que es equilibrada en el sentido de que es un perfil moderado en vez de conservador. Y finalmente, es una cartera que se adapta mejor al ciclo económico, porque no tenemos que esperar a que haya una autocorrelación positiva de dos piezas de la cartera para que de repente crezca, sino que es más probable que en cualquiera de los momentos alguna de las partes, alguna de las piezas esté funcionando y, como decía antes, que se vayan sumando más a ese nuevo escenario porque la cartera cambia un poco, no es tan estanca, sino que permite algo de variabilidad en el margen y que entonces vaya a funcionar de una manera más fluida en todos los distintos entornos. Y todo esto lo conseguimos, como decía, combinando las ventajas de la gestión indexada, del buy and hold, de los rebalanceos, con la incorporación de gestión táctica y de gestión alternativa. Y por ver un poco cómo y cuáles son las ventajas de esto, decía antes que podemos conseguir una mayor rentabilidad, por ejemplo, gracias al momentum, porque en momentos en los que haya un gran crecimiento, la parte que está invertida en acciones, en el margen, estas estrategias que utilizamos nos permiten estar en aquellas acciones que están obteniendo un mejor resultado que las demás. Digamos que nos permiten subirnos a la ola de lo que está funcionando en cada momento y esto nos permite capturar un poco más, algo de ganancia adicional en esos periodos positivos que pueden durar mucho tiempo. A la vez, también precisamente por el momentum, pero con otra parte de la estrategia, nos permite reducir los riesgos, porque a la vez que aprovechamos las tendencias alcistas, estamos yendo hacia allá donde hay fortaleza en precios, nos estamos alejando de aquellos lugares donde vemos debilidad en precios. Por lo tanto, estamos en el margen reduciendo el riesgo cuando empiezan a aparecer esos periodos de caídas que pueden ser prolongados en el tiempo, una crisis tipo 2007, 2008. Y eso ayuda a mitigar las pérdidas durante estos periodos de grandes caídas. En tiempos de incertidumbre vamos a tener carteras que se van a adaptar hacia posiciones un poco más defensivas. Otra de las cosas que son una ventaja o que suman a la cartera es que tenemos una exposición verdaderamente total a los mercados financieros. Típicamente las carteras solo tienen acciones y bonos. La cartera permanente incluye el oro como un activo que a mí me parece clave para cualquier cartera, pero nosotros estamos yendo un paso más allá y estamos incorporando dentro de la cartera la exposición a todo tipo de materias primas, la exposición a todas las divisas que hay cotizadas, la exposición a los tipos de cambio, nos permite, insisto siempre en el margen, estar a largo, pero también posicionarnos a veces en corto y por lo tanto ganar dinero también cuando cualquiera de estos mercados o cualquiera de estos activos está cayendo. O sea que tenemos una exposición verdaderamente total a los mercados financieros y no solo a una parte que arbitrariamente en los últimos 20 o 30 años hemos decidido que esto significa estar invertido en bolsa, ¿no? Realmente hay muchos mercados y con esto vamos a tener una exposición real, más total a todo lo que está ocurriendo. Y finalmente, la última ventaja, gracias a la inversión en volatilidad o a poder estar expuestos a la volatilidad, que quiere decir que cuando aumenta la volatilidad ganamos dinero y cuando se reduce perdemos dinero, que es muy interesante porque es justo lo contrario que hacen prácticamente todos los demás activos. Cuando hay mucha volatilidad típicamente vamos a perder dinero, cuando hay menos volatilidad típicamente todo va bien y estamos ganando dinero. Pues entonces digamos que tenemos protección anticrisis y al final es como si tuviéramos un seguro que cotiza a un precio muy atractivo y algo en la cartera que nos asegura crecimiento y no solo protección. El efectivo nos asegura protección, nos asegura amortiguación. Pero este tipo de estrategia, o al hacerlo con una estrategia alternativa, tenemos crecimiento asegurado cuando hay caídas fuertes, pronunciadas, donde todo lo demás va a caer y eso nos permite que la cartera se comporte mejor en esos momentos duros, aguantemos mejor, menos volatilidad y menos lastre para el crecimiento patrimonial que vamos a ir teniendo. Para que veamos un ejemplo de cómo todo esto se pone en la práctica y la gente lo pueda visualizar, ¿no? Y que no sean tantas palabras, quería enseñarte esta gráfica donde tenemos los resultados de distintos índices desde 2007 a prácticamente este mes, ¿no? Creo que la actualicé hace unos días, o sea que esto es a septiembre de 2023. En esta gráfica tenemos
En naranja el oro, en verde una estrategia multiactivo con momentum, en azul tenemos los bonos agregados y en amarillo tenemos una estrategia de volatilidad. Esto está todo en dólares y diseñado con datos del mercado americano. No hemos puesto la renta variable porque todo el mundo más o menos sabe lo que pasa con la renta variable, lo que ha pasado en los últimos años, el perfil de retorno. No me quiero centrar en esto, quiero centrarme en la parte defensiva, que es donde realmente aportamos mucho valor y donde está la mayoría de la diferenciación. ¿De acuerdo? Si uno mira esta gráfica y se plantea, oye, ¿cuál es la mejor pieza defensiva de una cartera? Pues lo que podemos identificar rápidamente, aquí he puesto unos colorines para que lo veamos mucho mejor, es que depende del periodo. Ha habido periodos bastante claros de 4 o 5 años donde lo que mejor ha funcionado ha ido rotando. Y desde 2007, cuando empieza la gran crisis financiera, hasta más o menos 2011, mucha gente recuerda que los bonos de su cartera lo hicieron bien, pero realmente el oro y la volatilidad fueron muy de largo, con casi el doble de rentabilidad que los bonos en este periodo, la mejor pieza defensiva. De pronto, de 2011 a 2015, o sea, de nuevo 4 años, hay un cambio total y las estrategias multiactivo, con seguimiento de tendencias y los bonos se convierten en los dos mejores activos defensivos. Pero de principio de 2015 a 2019 vuelve a haber un cambio. Los bonos siguen comportándose muy bien, pero de pronto es el oro el activo que se suma al carro de la defensa y aporta mucho a la cartera. Este es un periodo además especialmente bueno para la cartera permanente, por ejemplo, porque tiene justo estas dos piezas. Y de 2019, dependiendo un poco de dónde hagamos el corte, hay un cambio radical y con la vuelta de la volatilidad, pues volvemos a encontrarnos con un escenario donde es la propia inversión en volatilidad y las estrategias de futuros los que se convierten en el mejor defensa. Entonces, al final, ¿cuál es el mejor defensa? Pues la realidad es que no hay ninguno que sea siempre el mejor. Lo que sabemos es que independientemente de lo que pase, los escenarios van a ir rotando, las piezas se van a ir moviendo y es muy probable que durante los próximos 5 años próximos, pues las mejores piezas defensivas no sean las mismas que fueron en el pasado, puede que alguna se repita. Los siguientes 5 es altísimamente improbable que se vuelvan a repetir y así sucesivamente. Es muy difícil saber cuál será. Lo que sí que podemos saber y esta es la clave de la diversificación estructural, es que si combinamos estas 4 piezas de una manera muy sencilla, simplemente invirtiendo en las 4 en vez de solo en una, tenemos esta línea roja que si nos fijamos, pues es en un periodo complicado para la renta variable, nos da crecimiento, en un periodo en el que la renta variable a partir de 2011 pues empieza a funcionar bien, pues tampoco nos resta, como hicieron individualmente cada una de estas piezas. De nuevo, de 2018 a 2020 vuelve a aportar crecimiento a la cartera y en este entorno tan complicado de los últimos 2-3 años se mantiene más o menos plano y nos da justamente lo que queremos, seguridad y control, ¿no?, en la cartera. Así que al final el secreto es que no hay ningún secreto. Tienes que combinar activos, estrategias que son diferentes, tienes que ahondar y encontrarlos para que no sean simplemente más de lo mismo con otro nombre y un poquito diferente en el margen, sino que sean piezas que de verdad están sumando a tu cartera porque no son lo mismo. Y por hacer un análisis entonces de estos resultados en una cartera en un periodo entre 2007 y 2023, que además es un periodo muy favorable para la inversión en acciones y bonos, porque exceptuando el año pasado, exceptuando 2015 y el principio con la crisis de 2007-2008, todos momentos complicados, pero históricamente suaves, porque han tenido recuperaciones bastante rápidas. Es un periodo donde invertir en acciones y bonos ha funcionado muy bien. Pero lo que podemos observar es que, por ejemplo, en este periodo, una cartera permanente hubiera obtenido una rentabilidad después de descontada la inflación muy similar a la de la cartera 40, o sea, 60-40, una cartera 60% renta variable, 40% renta fija, una cartera tradicional. Sin embargo, lo hubiera conseguido en un ciclo económico completo, o sea, desde final de una crisis hasta final de una crisis o cogiendo varias crisis de por medio, con menos volatilidad y menos riesgo medido como caída máxima. ¿De acuerdo? O sea que al final de la partida convergemos a una rentabilidad muy parecida, pero durante el camino hemos tenido un trayecto mucho más cómodo de transitar. Y con esta cartera 8 estaciones lo que estamos haciendo es, digamos que, darle la vuelta. Es, oye,
con la misma volatilidad de la cartera equilibrada tradicional, con una pérdida máxima que, bueno, ha sido menor, pero podríamos decir que una cartera que tiene más o menos el mismo riesgo medido en volatilidad, medido en pérdida máxima, lo que conseguimos es más rentabilidad. Y entonces ahí es donde nos movemos, ¿no? Y todo el trabajo que estamos haciendo últimamente va encaminado a buscar cómo conseguimos mantener perfiles de retorno-riesgo que sean muy atractivos y cómo somos capaces de, desde una cartera muy, muy conservadora, incluyendo todo lo que hay ahora, todas las piezas que se pueden incorporar, cómo podemos montar una cartera equilibrada que mantenga este perfil, una cartera incluso arriesgada que mantenga este perfil. Y este es un poco el concepto de esta cartera de 8 estaciones. Como decía antes, esto, por ejemplo, en River Patrimonio es lo que estamos intentando incorporar para crear una cartera con ese perfil de volatilidad equilibrado, comparable a una cartera 60-40, 50-50. Es verdad que hay ciertas limitaciones en la normativa y que estamos intentando meterlo con calzador para que se consigan colocar todas esas piezas que creemos que hacen falta. En las carteras gestionadas que ya hemos empezado este año, pues tenemos más libertad, ¿no? Y ahí podemos hacerlo de una manera mucho más fácil, podemos adaptar esta estrategia a distintos niveles de volatilidad sin ningún problema porque no tenemos tantas limitaciones. Pero aún así, esto es una cosa que como ya comentaba años atrás, cuando hablaba de esto, de las versiones anteriores de este concepto, es algo que está habiendo mucha innovación en los últimos años y en Europa todo llega un poquito más tarde, pero acaba llegando y cada vez que se pueda implementar una mejora o podamos hacer algo que mejora el diseño de la cartera, la implementación, pues estamos metiéndolo en la cartera y siendo, pues bueno, prácticamente los primeros o en la vanguardia del desarrollo de este tipo de estrategias. Muy bien. La diversificación actualmente, bueno, la más popular es o tener varios fondos diferentes de renta variable o incluir los bonos, ¿no? Que no siempre, como tú nos comentas, son el mejor diversificador, dependiendo de la fase del ciclo. Perfecto. Muy bien, Bueno, he Rafa. dejado aquí también bueno, algunos datos, ¿no? De página web, el correo por si alguien tiene alguna duda o me quiere contactar en redes sociales. Y luego por meter ahí una puya publicitaria, todas estas ideas, escribí un libro el año pasado con la colaboración de Value School que podéis encontrar en Amazon, donde hacemos una introducción a todos estos conceptos que está siendo muy bien valorado y que cualquiera que quiera formarse un poco, que quiera dar una vuelta, pues puede pegarle un vistazo. Muy Y bien. eso es lo que tenía preparado para contar. Muy bien. El libro es muy práctico, bajo mi punto de vista, es muy ameno. Yo lo leí en un día, no podía parar de leerlo, bueno, pues que es un tema que me gusta mucho, pero es muy práctico. A mí me parece que es válido para cualquier tipo de inversor, desde el principiante que no tiene ningún concepto básico hasta el profesional bueno, profesional que muchas veces nos estamos encontrando eso, que la cartera no está tan diversificada como puede estar ahora que hay muchas más herramientas de las que había en la época de Brown. Mm. Sí, fíjate que al final yo últimamente estaba hablando con algunos compañeros americanos de casas de gestión americanas con los que trabajo en el desarrollo de todo esto, que son los que realmente están en la punta de lanza y yo, pues, mi modesta contribución. Eh, Hablábamos hace poco que al final prácticamente da igual donde vayas, cualquier asesor o cualquier cartera, un robo-advisor, siempre va a ser una cartera de acciones y bonos, ¿no? Una cartera donde tienes renta variable por un lado, renta fija por un lado, y luego habrá quien te diga, oye, mira, es que nosotros somos un poquito mejores escogiendo la renta variable porque tenemos este estilo, el otro, hacemos lo que sea. Muy bien. Habrá quien te dirá que, bueno, es que nosotros es con la renta fija donde tenemos un poco más de expertise y tal, y seleccionamos mejor, etcétera, que también interesante. Y luego hay un tercer grupo que te dice, bueno, es que yo lo que sé es saber cuándo tienes que tener más renta variable y cuándo tienes que tener más renta fija, porque tengo esta estrategia o sistemática o yo análisis del mercado y sé cuándo hay que subir más o menos riesgo. Y el punto que estamos nosotros intentando plantear es la idea de que quizá hay una tercera forma de hacer esto, que consiste en buscar cuál es la cartera que de una manera más perfecta, ¿no? Si pudiéramos llegar a esa idea, de una manera más elegante, nos protege de cualquier escenario económico
Es una cartera que necesariamente sería una cartera conservadora, sería una cartera más parecida a la cartera permanente, donde hay poca renta variable, pero mucho de todo lo demás, ¿no? Donde se diferenciaría, creo, estamos pensando ahora de la cartera permanente, es que tendría más piezas que la cartera. Pero sería una cartera conservadora. Y que luego, utilizando las herramientas que tenemos ahora disponibles, que antes solo estaban disponibles para grandes instituciones, entonces coger esa cartera conservadora y colocarla, gracias a apalancamiento o a utilizar futuros, con el nivel de volatilidad que tú quieras tener. Y entonces no es que cuando tú, por ejemplo, quieres tener una cartera y asumir riesgo porque eres joven, eres una persona que te puedes permitir algo más de volatilidad, asumir más riesgos, estás en la fase de inicio, que eso no signifique que tengas que estar 100% sesgado al ciclo económico, que signifique que asumes volatilidad, pero no que lo haces de una manera descontrolada, ¿no? Entonces, esa es un poco la línea de investigación que estamos trabajando y por ahí van un poco los tips. Muy bien, porque hasta ahora no había estrategias tan diversificadas y que pudieran adoptar una posición más dinámica, ¿no? Un poco más agresiva para clientes que les pueda interesar. Sí, claro. Prácticamente ahora, si tú quieres asumir mucho riesgo, simplemente tienes mucha renta variable, ¿no? Nosotros lo que decimos es que tú puedes tener una cartera con la volatilidad de la renta variable y por lo tanto, oye, puedes tener pérdidas, etcétera, porque es una cartera con más riesgo, pero estructuralmente equilibrada, no una cartera desequilibrada donde estás asumiendo mucho riesgo. Esa es la idea, ¿no? Una curva de retorno-riesgo donde no necesariamente porque asumo más volatilidad pierdo retorno esperado y cuanta más riesgo asumo, peor es el ratio de Sharpe, peor es el retorno riesgo, peor es el retorno sortino, ¿no? Que eso se mantenga alto. Y esa es un poco la línea donde, como decía, ¿no? Con las carteras gestionadas es más fácil de implementar ahora mismo. En los fondos hay un poco más de limitaciones, pero se puede hacer y yo creo que además durante el próximo año pues, va a haber muchos cambios en muchos nuevos productos, está habiendo mucha innovación y cada vez vamos a ser capaces de hacer esto de una manera más eficiente y mejor, con menos costes, de una manera más robusta. Muy bien, Rafa. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la explicación. Si tenéis cualquier tipo de duda, no os cortéis en preguntar. Vamos a dejar todos los datos de las redes sociales, de Twitter, de Telegram, de YouTube, de LinkedIn. Lo dejamos en la descripción del vídeo. O sea que de verdad llamarnos sin ningún tipo de compromiso y os respondemos y solventamos las dudas que tengáis. Muchas gracias. Nos Nada, veremos en gracias a ti, próximas Antón. Un ocasiones para abrazo. hablar de otras cosas porque está preguntándonos los clientes dudas y iremos haciendo vídeos para tratar de que quede todo un poco más claro. A tu disposición. Gracias. Gracias, Rafa.